Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en una clase más del curso de Spring. Estamos con Micael, como todos estos días. Y sin más preámbulos, disculpar, tenemos primero, Micael, una pregunta. Si quieres te la paso, la Perfecto, resolvemos y luego ya comenzamos con el temario, ¿vale? muy bien. Vale, pues la pregunta es si se puede iniciar la aplicación sin abrir el STS. Bueno, obviamente nosotros estamos utilizando STS como entorno de desarrollo y por eso estamos utilizando este entorno para editar, probar, compilar nuestra aplicación. Cuando nuestra aplicación ya está terminada o bueno, queremos que se despliegue en un servidor en el que no tenemos acceso, lo que tenemos que hacer es empaquetar la aplicación, construir el binario o el paquete que contendrá todos los recursos y esa aplicación la desplegamos. ¿Vale? Eso lo vamos a ver al final, ¿no? Cuando ya hayamos visto la parte de base de datos, habrá un pequeño tema que aunque no está reflejado en el temario, sí que veremos cuestiones de despliegue, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer para eso es modificar ligeramente el POM XML, que es el ficherito donde están las dependencias. Ahí vamos a poner unas cuantas líneas más para decir a Maven que queremos construir lo que se llama un FAT-jar, un jar, un archivo de Java que contenga toda la aplicación. Una vez que ya nos genere esa aplicación Maven, ese ficherito, nosotros vamos a poder utilizar Java-jar, el nombre del fichero, y eso hará que automáticamente arranque la aplicación. De hecho, incluso en Linux, ese fichero se puede ejecutar como si fuera un script que se puede dar de alta en el inicio del sistema. De manera que si la aplicación se reinicia, perdón, si el sistema operativo se reinicia, se podría arrancar automáticamente. ¿Vale? Se quedará como si fuese. Todos estos lo veremos al final del tema del curso, en un tema específico que tendrá que ver con despliegue. ¿Vale? Hablaremos un poquito también de servidores y todos esos temas. ¿Vale? Luego tengo otra preguntilla por aquí que nos dice, Sí. ¿cómo se relacionan las API REST con el envío a través de formularios vistos en el tema 1? Bien, una API REST tiene que utilizarse o bien en una aplicación SPA, que es una aplicación web que tiene una determinada arquitectura en la que todo el front está gestionado y controlado por JavaScript. ¿Vale? Una aplicación SPA es aquella en la que una petición inicial se descarga la aplicación al browser. A partir de ese momento la aplicación se y empieza a hacer peticiones al backend. Esas peticiones van por Ajax, es decir, sin necesidad de que se actualice o se refresque la pantalla. ¿No? Entonces, cuando estamos utilizando una aplicación SPA, es decir, cuando el código JavaScript controla toda la interacción del usuario, es también el código JavaScript el que está a cargo de recoger la información de los formularios y enviar esa información a través de la API REST. ¿Vale? Depende un poco de la tecnología que estemos utilizando. Si estamos utilizando jQuery, jQuery, pues básicamente lo que tenemos que hacer es que cada vez que se pulse el botón de envío, en vez de que sea el propio formulario el que tome el control del envío de los datos, será un código JavaScript nuestro el que recogerá esos datos, posiblemente los validará antes de enviarlos, y cuando ya los haya recopilado, los enviará con una petición Ajax, que ya digo que no actualiza el interfaz de usuario, al backend vía REST. Cuando esa información llegue al backend, a través de la API REST, bueno, la API REST hará lo que tenga que hacer y devolverá si todo ha ido bien o alguna cosa ha ido mal. ¿Vale? En ese momento, esa respuesta la recibirá la parte de código JavaScript que se está ejecutando en el browser y decidirá cómo actuar. ¿Vale? Entonces, a diferencia del tipo de aplicación web tradicional en la que todas las peticiones van al servidor y el servidor siempre envía HTML, cuando estamos utilizando una API REST, como la respuesta son datos, esos datos se procesan en el cliente con JavaScript, que bien o bien se pueden procesar como os digo, con jQuery, con Angular 2, etcétera. Si estáis interesados, aunque no es el core del curso, porque se trata de Spring, si estáis interesados podemos ver algún ejemplito de una aplicación sencilla que consuma una API REST tanto con jQuery como con Angular 2, ¿vale? Que ahora está muy de moda. Ya sabéis que aquí en Escuelite hay un curso de Angular 2 que va a empezar, no sé si está ahora o va a empezar en breve, en el que os contarán muchísimos detalles, pero si Acaba queréis, para de hacerlo... finalizar. Mira, acabo de finalizar. Pues si queréis, podemos hacer esa demo, ¿vale? Para que la tengáis, yo os paso el código y ya está.
¿vale? Entonces, si me lo apunto y si no es mañana, la semana que viene podemos ver ese ejemplo, ¿vale? Ok, genial. Pues nada, cuéntanos qué vamos a ver hoy entonces. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un breve repaso. eh, Vamos a hacer un breve repaso al temario que estuvimos viendo el otro día para contextualizar. Simplemente estuvimos, bueno, hablando un poco de la introducción de la API REST y básicamente, como ya todos sabemos, una API REST consiste, perdón, aquí sale un poquito de las SPA, que lo he utilizado como contexto a la hora de responder a la pregunta que me habéis hecho. Básicamente, el código en el cliente hace peticiones y se devuelven datos en vez de HTML, ¿no? Entonces, todo eso se gestiona con API REST. Y no solo las API REST sirven para comunicar un cliente, que puede ser una web o puede ser una aplicación móvil, con el servidor, sino que también se utiliza y cada vez más para comunicar servidores entre sí. De hecho, vamos a ver si nos da tiempo a hacer un pequeño ejercicio para utilizar la API REST que ofrece Flickr para que nosotros podamos hacer uso de las fotografías que tiene hospedadas en su servicio para, pues para enriquecer nuestra propia página web, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos hablando un poquito de qué es REST y sobre todo los diferentes niveles, porque hay diferentes maneras o diferentes niveles de madurez, por así decirlo, de implementar una API REST. El nivel de madurez más alto es el nivel 3, que tiene controles hipermedia. Nosotros no entramos para nada en este tema porque, bueno, se llega a complicar un poco, pero básicamente lo que viene a decir el nivel 3 es que las respuestas contienen toda la información necesaria para que se pueda seguir navegando por la información sin conocer otros aspectos propios de la API REST, ¿no? Sin conocer la estructura de la API REST. Nosotros nos vamos a quedar solo con el nivel 2, que no tiene ese descubrimiento, pero que sí que hace un uso adecuado de las URLs, de los métodos del protocolo HTTP y de los estados, de los códigos de estado, ¿vale? Por eso ese nivel 2 se le entiende como HTTP verbs, es decir, atendemos a las operaciones de HTTP que vienen indicadas en el método, ¿no? Entonces, bueno, el formato JSON también creo que es de sobra conocido por todos, si no ahí tenéis documentación y es muy fácil de entender. Y, bueno, rápidamente ya pasamos a ver la anatomía de una API REST. Una API REST, pues cada recurso se identifica con una URL, las operaciones se especifican como métodos en el protocolo HTTP, la información se devuelve codificada en JSON, aunque podría devolverse en XML, cada vez es menos habitual, y se utilizan los códigos de estado HTTP para notificar. Por ejemplo, es habitual el utilizar el not found, ¿no? Aquí tenemos ejemplos típicos de URLs REST. Aquí quiero incidir un momento. A la hora de definir una URL de tipo REST es importante que, como veis, no vienen las palabras modificar, no viene la palabra crear, no viene la palabra borrar, porque esas acciones no se tienen que especificar en la URL, se tienen que especificar como métodos del protocolo HTTP. Entonces, sería erróneo, no estaría del todo bien que una URL tuviera la palabra borrar o crear, porque básicamente eso se hace utilizando el método HTTP, ¿no? Si queréis hilar muy fino o hilar más fino, podéis consultar esta página, que vamos a aprovechar para abrirla. A ver, no me la he abierto, espera un segundito. Es que me da un error de seguridad ahora. Entonces, bueno, es una guía, no muy extensa, pero sí que es una guía que nos da un poco más de detalle. Por ejemplo, veis, aquí non-RESTful URIs, pues utilizan las queries de la URL para indicar que quieres hablar del libro 5, ¿veis? Aparece la palabra update, que no debería aparecer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son los mejores criterios para tener una URI RESTful? Debería ser corta, debería tener sentido, debería ser predecible. Por ejemplo, si vamos aquí, pues un humano puede entender que Bob es un usuario, ¿no? Porque se interpreta muy rápidamente. O, por ejemplo, que Bob tiene un anuncio que se llama comparto piso, hay un tipo de relación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también es importante, ¿no? Nombres, no verbos, justo lo que os decía, nada de crear, nada de borrar, nada de modificar, ¿no? Los argumentos de la consulta nosotros no lo hemos trabajado mucho, pero deberían ser utilizados para búsquedas o para queries. Es decir,
cuando tú haces una consulta tipo GET para modificar la consulta que estás haciendo, pero no para llevar información propia del recurso. Bueno, que sea consistente, etcétera, etcétera. No nos vamos a entretener mucho, pero aquí podéis ver cómo tenéis muchísima información sobre cómo tendrían que ser buenas y malas URLs. Nosotros, cuando lo vayamos necesitando, intentaremos aplicar los buenos principios. Las operaciones se codifican como métodos HTTP. El otro día también un compañero comentó que hay más, efectivamente hay más. Podemos echar un vistacito también, rápido, para que tengamos contexto. HTTP methods. Vamos a ver. Fijaos, todos estos son los que tenemos. Tenemos el método options, que se supone que da información del servidor, get, head, que da información del recurso, post, que como ya hablamos sirve para crear un recurso, put, que sirve para modificar completamente el recurso, delete, pero luego también está trace, connect. Aquí no está patch, pero vamos a ver. Como patch se incorporó en una RFC posterior, ¿vale? Por eso no estaba en la RFC anterior. Y si vemos aquí, varias aplicaciones han extendido el protocolo HTTP para requerir una característica para hacer modificación parcial de recursos. El método existente de put, pues bueno, solo permite un reemplazo completo de un documento, y entonces patch permite modificar de otra manera, ¿vale? Es relativamente reciente. Bueno, hace 6 años, en el mundo de Internet ya bastante viejo, pero bueno, uno espera o piensa que todo lo que tiene que ver con la web pues ya lleva bastante tiempo y no tanto. Bueno, vamos a continuar un poquito. Esta sería, por así decirlo, la anatomía de una petición REST. Aquí tenemos la URL hecha con este método y la respuesta MimeType sería applicator.json, pero vendría reflejado como una header que se llama content-type. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando hablamos de MimeType es porque la lista de valores que identifican, por así decirlo, el body de las peticiones se conoce como MimeType, ¿no? Que también, podemos echar un vistacillo rápido y podemos ver una lista de todos los que existen, ¿no? Aquí me encuentro la página. Como veis, si buscamos... no está JSON. Bueno, es curioso porque en esta lista no viene JSON, aunque como todos sabemos es uno de los más utilizados. Vamos a ver si en la página de la Wikipedia viene. Sí, viene, pero bueno, no parece que venga muy descrito. Bueno, como sabéis, también un compañero preguntó la última sesión cómo se podía transmitir imágenes y lo que tuvimos que hacer no solo era enviar el binario de la imagen, sino además teníamos que indicar que el contenido binario que estábamos enviando era una imagen para que el browser lo pudiese reproducir, porque de no hacerlo así, el browser no sabría lo que hacer con ese binario y le solicitaría al usuario que guardara el recurso en disco, que es lo que hace algunas veces. Los códigos de estado, pues igual, en los códigos de estado estuvimos viendo cómo hay diferentes familias y nosotros sobre todo utilizamos la familia de los 200 para indicar que todo ha ido ok, la familia de los 400 para indicar que la petición no se puede procesar y la familia de los 500 para indicar que hay algún error, ¿no? Tampoco entramos en tanto detalle identificando cada uno de estos códigos de estado, pero siempre hay que intentar, en la medida de lo posible, devolver el código de estado que más se ajuste a la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque los usuarios de API REST ya conocen estos estados y por lo tanto van a interpretar mucho mejor la información que les estemos indicando. Después de esta vista de pájaro de las API REST, estuvimos hablando de clientes. Prácticamente cualquier lenguaje de programación puede hacer de cliente de una API REST, porque en definitiva lo único que tiene que implementar es el protocolo HTTP sobre socket y el protocolo HTTP, al ser textual, es bastante fácil de implementar, ¿no? Entonces la gran mayoría de los lenguajes de programación lo tienen. También hay muchas herramientas interactivas. El browser es la directa, ¿no? La que todo el mundo utiliza cuando quiere hacer una petición de tipo GET. Si ya quieres hacer peticiones tipo POST, etcétera, pues como comentábamos, hemos empezado a utilizar Postman, que es un plugin de Chrome,
Hay otras, hay plugins de Eclipse para poder hacerlo, hay aplicaciones autónomas, pero bueno, yo he utilizado esta, me ha ido bien y no necesito mucho más. Y también que sepáis que con curl, curl es una herramienta de línea de comandos que se puede utilizar también para hacer peticiones en una API REST. Viene bien sobre todo cuando hacemos scripting, sobre todo en sistemas Linux, ¿no? Entonces, para el que no lo conozca, curl command, a ver si viene aquí un ejemplito rápido. Bueno, aquí viene la documentación oficial, pero más que nada quería que vierais un ejemplo para que tuvieseis, mira, aquí por ejemplo, tú haces curl de una URL y te hace una petición GET a esta URL. Pero luego pues puedes ir haciendo muchas más cosas, puedes trabajar con certificados, seguro, puedes cambiar de método, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos el Xcurl, ¿no? No. Pensaba que había un comando más avanzado que es Xcurl, que lo he utilizado alguna vez, pero tendría que ser una cosa un poco más específica. Bueno, aquí tenemos una nueva captura de Postman, que también lo vimos el otro día. Y hicimos un ejemplito muy básico, que era hacer una petición a esta API REST, ¿no? Esta URL que veis aquí, que si lo hacemos desde el browser, pues tenemos información. Si, por ejemplo, utilizamos las herramientas para desarrolladores de Chrome, yo las he abierto pulsando F12, las tenéis aquí, herramientas para desarrolladores, ¿vale? Si utilizamos las herramientas para desarrolladores, lo bueno que tiene es que al hacer una petición directamente desde el browser, si nos vamos a la pestaña Network, pues podemos ver esa petición que se ha hecho, la tenemos aquí, y al pulsar, pues podemos acceder a mucha información. Esto es especialmente útil cuando estamos trabajando con páginas web Ajax o páginas web SPA, porque como es el propio código JavaScript el que hace peticiones, pues así podemos ver exactamente qué petición ha hecho, cuándo ha hecho esa petición, qué ha solicitado y qué información le estamos respondiendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la URL que se ha solicitado, el método GET, el código de estado, 304, lo que quiere decir es que se ha movido, la petición, la IP ha sido a esta, y aquí está la información, que como os digo, esto es especialmente útil cuando esta petición, en vez de hacerla desde el browser, es implementada o es realizada por un código JavaScript, porque así podemos depurar muy bien la comunicación entre el backend y el front, ¿no? Vale. Bueno, vamos a continuar con este breve repaso. Aquí tendríamos, por ejemplo, un ejemplo JavaScript completo. O sea, si nosotros cogemos este contenido y le guardamos en un ficherito script.js y guardamos este contenido y le guardamos en un ficherito index.js, automáticamente al cargar este index se haría una petición, porque esto es jQuery, una petición de tipo Ajax, y básicamente lo que estamos diciendo es que cuando el documento haya sido cargado, queremos hacer la petición. Y en las peticiones de tipo GET, que son las más sencillas, basta con indicar la URL y basta con decir qué es lo que quieres hacer cuando llegue la información. En este caso, lo único que estamos diciendo es que vamos a mostrar los datos por la consola. Que si vamos un poquito más aquí, es justo lo que hacemos, ¿no? Vemos que los datos están en la consola. Pero si queremos que esos datos no vayan solo a la consola, sino que vayan al body, al cuerpo de la petición, pues lo que tenemos que... Perdón, al body, al cuerpo del documento, disculpad, pues lo que tenemos que hacer es procesar la información, pero ahí sí que tenemos que tener una mínima idea de cómo está estructurada esa información, ¿no? Y aquí vemos cómo con este for, lo que estamos haciendo aquí es recorrer la lista de libros y en el body insertar un párrafo que contiene el título de cada libro, ¿no? Por lo tanto, sería ligeramente diferente. Al hilo de la pregunta que ha hecho el compañero al principio de la clase, en una aplicación que consulta la información con Ajax de esta manera, también se utilizaría una petición de tipo Ajax para enviar la información del formulario, es decir, para crear un recurso. Lo que pasa es que la petición es ligeramente diferente, porque en vez de ser un Ajax con un método de tipo GET, sería un Ajax con un método de tipo POST, entonces hay que indicárselo y también hay que insertar en el body de la petición la información, ¿no? Entonces, eso es ligeramente diferente, que ya os digo que me he apuntado ya para verlo el próximo día, la próxima sesión, para que veáis más en contexto cómo se pueden llegar a utilizar
API REST. Bueno, y ya pasamos a Spring, ¿no? Entonces vimos que había dos formatos de implementar una API REST con Spring, Spring MVC y el estándar de Hacks RS. Nosotros elegimos Spring MVC porque estamos viendo Spring, pero podríamos hacer uso de Spring e implementar el API REST con el estándar, ¿no? Entonces, si queremos implementar una API REST, simplemente tenemos que cambiar controller por REST controller y en todos aquellos métodos que están anotados con request mapping, lo que tenemos que hacer es devolver el objeto en vez de indicar el nombre de la plantilla que sería la encargada de generar el HTML del modelo, ¿no? Aquí no hay modelo, sino que directamente se devuelve el objeto. Tenemos un pequeño código, un pequeño controlador, que básicamente todo suena muy familiar y lo único que cambia es que en vez de controller hay que poner REST controller y los métodos request mapping ahora siguen teniendo la configuración de la URL, pero esta vez en vez de devolver un string que indica el template encargado de generar el HTML partiendo del modelo, lo que hacemos es indicar el tipo de dato que queremos devolverle al cliente. Y aquí, bueno, esto es un ejemplo muy sencillito, estamos construyendo un nuevo objeto cada vez, pero lo bueno es que Spring se encarga de la traducción de este objeto a JSON. Luego veremos cómo eso se puede configurar ligeramente, si quisiéramos, incluso se podría poner un parseador propio y cosas así, pero lo bueno es que Spring, sobre todo Spring Boot, viene configurado por defecto con muchas funcionalidades que nos hacen la vida más fácil para el caso más normal. Hacemos una petición vía GET, nos sale el resultado y todo lo demás es igual. Y bueno, otro detalle que vimos también es que no hacía falta meter la librería de templating solo web, porque al no ser necesario pasar a HTML no hace falta ninguna librería de template. Entonces, la cosa se fue complicando un poco porque, claro, dependiendo del tipo de petición que quisieras hacer, tenías que hacer más cosas. Por ejemplo, una petición de tipo POST que permite crear un recurso, pues entonces hay que pasar el recurso desde el cliente. Entonces, ese recurso siempre va como en el cuerpo de la petición. Por eso, para acceder al recurso, le ponemos la anotación request body, ¿vale? También, de esta manera, le estamos indicando que estamos interesados por la petición de tipo POST. No solo por la petición a esta URL, sino la petición de tipo POST, ¿vale? Y además, cuando todo vaya bien, le queremos decir que OK, que el recurso ha sido creado. En vez de decirle OK, todo bien, a secas, nos interesa decirle 201, que es el código de estado en el que se dice que el recurso ha sido creado. Y así vamos pasando por todos los métodos principales, ¿no? ¿Que quiero devolver un recurso concreto utilizando el método GET? Pues se suele utilizar este esquema. Se suele indicar el identificador del recurso en la propia URL, por eso utilizamos un path variable, y también se suele indicar que estamos atendiendo una petición de tipo GET. Y luego, bueno, si el anuncio está, se dice que OK, y si no está, se dice not found, ¿vale? En vez de devolver null o elevar una excepción, indicando not found de manera explícita, estamos cumpliendo mucho mejor con el estándar REST, ¿no? Lo mismo para delete. En este caso delete nos pasan el ID en el path variable exactamente igual que antes, salvo que ahora el método es el delete y exactamente igual que antes, si hemos conseguido borrar, pues borramos y decimos que OK. Y si no hemos conseguido borrar porque el recurso ya no está, decimos not found, para que el cliente tome la decisión que quiera tomar. Put es muy parecido, pasamos el request body y también pasamos en el path variable el ID. Es importante que la URL identifique el recurso, porque podéis preguntar, bueno, pero si el identificador ya va dentro del propio body, porque ya hay un anuncio que va dentro del propio body, ¿qué sentido tiene que pongamos el ID en la URL? Bueno, pues tiene sentido porque estamos intentando que la API REST sea lo más RESTful posible, es decir, queremos cumplir con sus consejos, con sus premisas, y uno de ellos te dice que cuando tú quieras hablar de un recurso, tienes que identificar ese recurso en la URL y luego, de manera complementaria, podrá pasar la información en el body o de otra manera, ¿no? Entonces, por eso, siguiendo los principios REST, lo hacemos así. Y, bueno, estuvimos viendo, y ya fue aquí donde nos quedamos el otro día, estuvimos viendo el ejemplo completo, es decir, todo esto que yo os he ido poniendo aquí, claro, he dejado indicado si el atributo existe, si no existe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
lo que estuvimos haciendo es ver exactamente el ejemplo completo, el anuncios controller. En este caso, toda la información está en memoria. Como la información está en memoria, yo he decidido utilizar un mapa y utilizar un atomic long para gestionar los identificadores. ¿Por qué? Bueno, porque es la forma más fácil de simular cómo será el comportamiento de una base de datos en memoria y no tener problemas de concurrencia. Esto no es un curso de concurrencia, de programación concurrente, pero hay que tener mucho cuidado con la programación, con la concurrencia, ¿vale? Si hay dos peticiones simultáneas al mismo método, a la misma URL, o incluso a URLs diferentes del mismo controlador, lo que va a ocurrir es que es posible que dos hilos de ejecución estén ejecutando a la misma vez esos dos métodos. Dicho de otra manera, cuando un hilo de ejecución está ejecutando esto, por ejemplo, otro hilo de ejecución puede estar ejecutando justo esto. Entonces, si las estructuras de datos que utilizamos no están correctamente diseñadas desde el punto de vista del acceso concurrente, podríamos tener problemas y sobre todo podríamos tener problemas que no vemos cuando estamos en desarrollo, pero sí que van a aparecer en producción, ¿no? Entonces, siempre que vayamos a hacer algo, siempre que vayamos a implementar una API REST o una aplicación web, tened en cuenta que todos los métodos de un mismo controlador o incluso métodos de controladores diferentes pueden estar siendo ejecutados a la misma vez por dos hilos de ejecución diferentes y, por lo tanto, si en esas dos peticiones hacen uso del mismo objeto, ese objeto tiene que estar protegido contra concurrencia. Y bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido. Una Sí, preguntilla Sana, antes de continuar. Nos dice Luis sí. que cómo le responde al cliente desde el servidor que la petición se realizó correctamente y cómo valido esta respuesta en el cliente. Bueno, pues la manera de decirle que todo ha ido bien es así, por ejemplo. Es más, si tú haces esto, en el método que yo tengo arriba, lo que estamos viendo es cómo me pide la lista de anuncios por get y como no me está especificando ningún anuncio concreto, pues yo le devuelvo todos los anuncios que tengo. Como es poco probable que esto vaya mal, pues ni siquiera le digo yo explícitamente que ha ido bien. Entonces, cuando yo devuelvo un valor, automáticamente el Spring devuelve 200 OK. Pero cuando yo quiero tener un control más fino sobre si ha ido bien o no ha ido bien, yo puedo gestionar de forma explícita el response entity. Por ejemplo, aquí, según me estoy dando cuenta, lo estoy contando, realmente no haría falta devolver el 200 OK porque esta es la respuesta por defecto. Entonces yo podría simplificarlo mucho más haciendo justo esto y devolviendo directamente el anuncio, porque como es bastante poco probable que algo vaya mal, cuando va bien se devuelve OK. Pero ¿y si yo quiero devolver un resultado diferente en función de lo que pase? Por ejemplo, aquí me están pidiendo, que es más sencillo, aquí me están pidiendo que yo devuelva la información de este anuncio concreto. Por eso me están enviando el método get. Entonces yo lo que hago es, voy a buscar ese anuncio. Y si ese anuncio no estuviera, si ese anuncio está, devuelvo el anuncio, indicando que todo ha ido bien. Pero si ese anuncio no estuviera, pues yo tendría que indicar not found, ¿vale? Entonces, esta es una de las maneras de indicar que todo ha ido bien, cuando también hay posibilidad de que le diga que algo no ha ido bien, ¿no? ¿Y cómo se gestiona el cliente? Claro, ahí ya depende mucho de la tecnología de cliente que estás usando. Puedes estar usando código JavaScript y por lo tanto estaríamos hablando de una aplicación web, SPA o Ajax, o puedes estar realizando esta petición, desde otro servidor, desde la parte backend de otro servidor. Entonces, depende mucho del cliente REST que estés usando. Por ejemplo, cuando estamos usando jQuery, que tenemos aquí el ejemplito a mano, veis que aquí aparece don. La función que tú le pasas como parámetro al método don es la que se va a ejecutar cuando todo va bien. Pero cuando algo va mal, en vez de don, tendríamos que poner aquí punto error, creo que es, ¿vale? Estoy hablando de memoria y es que la librería Ajax de jQuery ha cambiado bastantes veces. Entonces creo que poniendo error y pasándole una función, tú lo que estás indicando es que quieres que se ejecute esa función cuando algo no va bien.
¿vale? Otros clientes, como el que vamos a ver luego en Java, en vez de dar de alta diferentes funciones para diferentes situaciones, lo que te permiten es consultar el valor del estado que ha devuelto la petición. Y eres tú el que dices, if status es igual a 200 OK, me voy por aquí, y else, if status es 400, me voy por allá, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo creo que me imagino que quedará respondida la pregunta. Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a seguir un poquillo más. Lo que íbamos diciendo, ¿no? Vamos a empezar desde el principio, poner el listado de las peticiones. Yo quiero todos los anuncios, pues devuelvo los anuncios porque están guardados en un mapa. No devuelvo el mapa completo porque a él lo que le interesa solo son los valores, por así decirlo. Un nuevo anuncio, ¿veis? El método sí que se llama nuevo anuncio, pero en la URL no aparece nada de nuevo. ¿Vale? Sabemos que es un nuevo anuncio porque es por post. Pues un nuevo anuncio, pues nada, yo le solicito un nuevo identificador al gestor de identificadores, por así decirlo. Utilizo ese identificador dentro del anuncio y doy de alta ese anuncio en la base de datos. Cuando me piden que yo modifique un anuncio, pues lo primero que tengo que hacer es coger ese anuncio. Bueno, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta si existe un anuncio con ese ID, ¿vale? Porque si no existiese, no le podría modificar. Si existe un anuncio con ese ID, entonces yo lo que hago es asegurarme de que el anuncio que me están pasando en el request body, vamos a minimizar esto, el anuncio que me están pasando en el request body tiene el ID que me han pasado en la URL y bueno, yo podría aquí, no sé, haber devuelto un error o algo así, pero básicamente lo que hago es hacer que tenga preferencia el ID que me viene en la URL sobre el que pudiera venirme en la petición. Modifico, es decir, sustituyo completamente el anuncio previo por el anuncio nuevo y luego ya, como todo ha ido bien, digo que OK. Es habitual que cuando envías una petición put de modificación devuelvas de nuevo el recurso que acabas de modificar. Y por otro lado, si no estuviera, podría devolver not found, ¿no? En el caso de obtener la información de un anuncio concreto, pues es muy parecido porque a mí me están pasando el ID como un path variable dentro de la URL y yo simplemente cojo su anuncio, si es distinto de null, devuelvo el anuncio y si es igual a null, pues lo que hago es devolver not found y a la hora de borrar muy parecido también, lo que pasa es que yo utilizo el método remove del mapa y lo mismo, ¿no? Si había un objeto antes, puedo decir que ha sido borrado y si no estuviese ese objeto, podría decir not found. Y bueno, esto queda porque en la última sesión un compañero nos preguntó que cómo se podría devolver una imagen y es tan sencillo como hacer justo esto que estoy haciendo aquí. Es ligeramente diferente a los demás porque, como veis, no estamos utilizando request header, etcétera, sino que estamos recibiendo dos métodos especiales que son el HTTP Servlet Request y el HTTP Servlet Response. Estos objetos son especiales porque nos permiten un acceso a muy bajo nivel a la petición que se acaba de hacer. A diferencia de esto, que nos permite un acceso de muy alto nivel, pues aquí tenemos un acceso de muy bajo nivel. ¿Por qué lo necesitamos así? Porque, bueno, es la manera más eficiente de devolver un binario. Básicamente le decimos que le vamos a devolver una imagen y luego devolvemos la imagen. ¿Cómo? Pues en realidad haciendo uso de una utilidad que viene con Tomcat, que básicamente le viene a decir que queremos copiar este fichero en la respuesta a la petición, en el output stream de la respuesta. Y de esa manera, cuando acaba de realizarse esta copia, por así decirlo, se cierra la petición y se envía. También os contaré cómo se sube una imagen, porque subir una imagen a una API REST tampoco es trivial y ahí sí que vamos a tener que ver un poquito de información de front, ¿vale? De código de JavaScript, de cómo se sube. Haremos creo que lo tengo preparado con Ajax, con jQuery, lo haremos con jQuery, si queréis también os lo enseño con Angular 2 ya de paso para que tengáis el ejemplo completo, ¿vale? Bueno, hemos terminado esta... ¿Sí? Una preguntilla por aquí. ¿Es posible crear un único método que pueda ser llamado con cualquier request method y dicho método mediante un if conocer con qué request method ha sido llamado?
Sí, básicamente tú lo que necesitas, a ver, lo primero es que tú puedes, a ver, espera un segundito que va un poquito lento. Mira, lo primero es que tú puedes pasarle un array de métodos cuando estás configurando, ¿vale? Es que ahora mismo no recuerdo de memoria si por defecto method tiene el valor get o tiene todos los valores, ¿vale? Voy a echar un vistacito a la documentación para... Ay, no la tengo enlazada a la documentación, no hay problema. Lo busco aquí. Request mapping, efectivamente, tú puedes especificar el method. Hay tanta información. Aquí. Vale, tú puedes especificar una lista de métodos como un array, podrías poner todos los que tú quisieras. Aquí tenemos patch, tenemos trace también y options. Estaba viendo a ver si la documentación nos decía si estaban todos los métodos por defecto o solo get, ¿vale? Como no nos dice mucho, yo creo que son todos los métodos por defecto, ¿vale? Entonces, lo primero sería configurar los métodos que tú quieres atender o no configurar ninguno, asumiendo que por defecto son todos, y luego lo que tendrías que hacer es acceder al método, ¿eh? Como... Vale, no. Estaba viendo a ver si lo podemos poner como una anotación. Posiblemente tú tendrás que acceder al http servlet request, que es lo que os decía, esa clase que nos permite acceder a bajo nivel. Y aquí en request, con getMethod, tendrías el método concreto que ha sido, con el que ha sido realizada esa petición. ¿Vale? Estaba viendo también, pues sí que... request method, un segundo, dependiendo de si es un string o no, request method, podemos hacer, es un enum, vale, bien, sí, pero podríamos hacer el toString, vale, podríamos hacer una cosa así, equals request method .get.toString, por ejemplo, podríamos ejecutar este código si ha sido el método get, else si ha sido cualquier otro, por ejemplo. Bueno, de hecho, desde Java 8 nosotros podríamos hacer incluso esto. Podemos hacer un case con string y podemos decir algo así como get bla bla bla. Post bla bla bla. Vale. Entonces ya os digo, podemos acceder a toda la información de bajo nivel poniendo el parámetro http servlet request, y si queremos hacer a bajo nivel, pues ya son con las anotaciones que hemos ido viendo, ¿vale? Ok. Luego te dicen, al no disponer de plantillas HTML, ¿cómo interacciona el cliente con el código implementado en el controller? Claro, pues es un poco lo que hemos dicho al principio, porque hace falta que la aplicación web tenga código JavaScript en el browser, ¿vale? Que puede ser o bien porque, a ver, nosotros hemos pasado de una aplicación tradicional, una aplicación web tradicional, en la que cada respuesta devuelve un documento HTML, a una API REST, en la que todas las peticiones forman parte de una API REST. ¿Vale? Pero una aplicación que implementa la tecnología Ajax o la manera de hacer peticiones Ajax puede ser híbrida, es decir, algunas peticiones devuelven HTML y otras peticiones son propias de una API REST. En esas aplicaciones web híbridas, lo que hace cuando tú devuelves ciertos HTML es que también vienen acompañados de un poquito de JavaScript, y ese JavaScript es el que hace las peticiones a la API REST. Entonces, por así decirlo, una API REST siempre, para ser consumida desde un browser, necesita de código JavaScript en el cliente,
y realmente podemos diferenciar entre las aplicaciones web Ajax, porque solo algunas peticiones van contra la API REST y otras van contra URLs que devuelven HTML, por así decirlo, y las SPAs son aquellas aplicaciones que todas las peticiones, por así decirlo, de datos se hacen contra la API REST, ¿vale? Pero en cualquiera de los dos casos siempre necesitamos código JavaScript en el browser para hacer peticiones a API REST en el backend, ¿vale? Ujú. ¿Y cómo tratamos los parámetros? Bueno, los parámetros ya lo hemos estado viendo. Con Path Variable se tratan las partes de la URL, pero si nosotros quisiéramos tratar un parámetro que viene en la query, pues sería simplemente con request param, ¿vale? Por ejemplo, query. Ujú. Y ya con esto podemos acceder al valor del parámetro query. Por ejemplo, si nos vamos a la transparencia, no lo hemos hecho en el ejemplo, pero fijaos aquí, esto es una API que nosotros no hemos implementado. Hemos utilizado una que nos ofrece Google, está disponible en Internet, pero si nosotros quisiéramos implementar esta API de aquí, lo que tendríamos que hacer es recuperar este string asociado a la Q, ¿no? Bueno, pues básicamente diríamos esto. Entonces lo que le estamos diciendo a Spring es que estamos interesados en un parámetro de la URL que se llama Q, que es justo este. Y aquí el valor, pues, bueno, aquí, sin entrar mucho en detalle, ellos separan incluso entre el campo y el valor, ¿no? Entonces, si quisiéramos incluso procesar esto así de esta manera, pues lo que tendríamos que hacer ya es, por ejemplo, vamos a ver, irnos incluso a q.split, algo así, ¿no? Y entonces aquí podríamos decir field parts de 0 y value parts de 1, ¿no? Pero bueno, esto ya sería dependiendo de cómo nosotros hayamos interpretado el valor que puede ir dentro del parámetro. ¿Más cositas, Sara? Los API REST funcionan con HTTP2. ¿Qué ventajas tenemos si utilizamos HTTP2? A ver, HTTP es un protocolo. A ver. HTTP2 tiene algunas ventajas para las aplicaciones web tradicionales. Por ejemplo, una de ellas es que el propio servidor puede ir enviando recursos al browser antes incluso de que el browser los haya solicitado. Esto es un poco raro a priori, ¿no? Porque dices, pues, si el browser no los ha solicitado. Ya, lo que pasa es que el servidor lo que hace es optimizar la comunicación. Por ejemplo, si yo te envío un index HTML y en el index HTML estoy poniendo un CSS, lo que sé es que el browser va a requerirme ese CSS en cuanto reciba el index HTML. Lo que pasa es que le tiene que recibir, le tiene que pasear, no sé qué, no sé qué. Entonces, una de las cosas que tiene HTTP 2 es que puedes empujar más recursos al cliente. En ese caso particular no tendría mucho sentido para una API REST. No veríamos mucha ventaja en una API REST, porque una API REST, claro, los datos son datos, ¿no? Pero sí que es cierto que HTTP2 también optimiza mucho lo que son las conexiones a bajo nivel, ¿vale? La multiplexa, también amplía ciertos límites que tiene, ¿no? Entonces, gracias a esas optimizaciones, un servidor va a poder ofrecer, por así decirlo, más rendimiento en caso de que haya muchas peticiones HTTP-V2 simultáneas para el mismo cliente, ¿vale? Pero yo diría que a grandes rasgos las API REST no son las especialmente beneficiadas de HTTP2. Son sobre todo las páginas web. Por ejemplo, si tú estás haciendo una página web SPA que tienes que enviar muchos recursos, pues se beneficia en esa primera fase. Pero una vez que ya están todos los recursos en el backend, no se benefician mucho la API REST, la comunicación con la API REST, a no ser que el mismo cliente haga muchas peticiones a muchos endpoint REST diferentes a la misma vez, cosa que no suele ser lo habitual. Por eso digo que no van a ser las principales beneficiadas. ¿Alguna cosilla más? Ok, en principio no hay más preguntas. Perfecto. Bueno, vamos a quitar esto de aquí, que estamos utilizando el ejemplo. Ay. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio
que consiste en hacer una API REST, ¿no? Entonces, me interesa sobre todo este ejercicio... no, perdona. Antes de ver un ejercicio os quiero enseñar un pequeño detalle, que en realidad es un poco una tontería, pero que viene bastante bien, ¿no? A ver, es bastante habitual que nosotros separemos los controladores, es decir, que hagamos varios controladores en una aplicación para organizar el código, ¿no? Entonces, una división razonable suele ser que cada controlador trabaje con un recurso concreto. Por ejemplo, el controlador de los anuncios, el controlador de los usuarios, el controlador de las imágenes, no sé, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, al final acaba pasando una cosa curiosa, y es que todas las URLs, por cómo te indica REST que deberías hacer las URLs, al final todas las URLs acaban teniendo un patrón común. Y en este caso, como veis, es anuncios, ¿no? Bueno, pues Spring te permite que tú pongas un request mapping en la clase y lo que estás diciendo es que ese request mapping se aplica a todos los métodos de la clase más lo que ponga cada uno de ellos de manera independiente, por así decirlo, ¿vale? Entonces, aquí en el ejemplo 3 lo tenéis, es una cosa muy sencillita, pero que quería contárosla porque luego al final siempre se acaba usando por lo cómodo que es. Mira, si nos vamos a cerrar todo esto para no tener problemas. Si nos vamos al ejemplo 3, no sé qué ha pasado, pero el ejemplo 3 no está. Bueno, no hay ningún problema. Copio el ejemplo 3, pego el ejemplo 3 y lo hacemos en directo. Aquí tenemos el ejemplo 3. Siempre que copio y pego un proyecto, me gusta actualizar el POM XML para que no haya discrepancias. Por eso he vuelto a poner aquí el 3. ¿Vale? Cerramos esto. Y aquí en el controlador, lo que os decía, básicamente lo que hay que decir es request mapping de anuncios, de forma que aquí ya nos podemos ahorrar tener anuncios. Bueno, es un detallito que, ya os digo, no es muy relevante, pero que... Bueno, aquí tenemos el gatito. No es muy relevante, pero que sí que conviene que lo tengamos, ¿vale? Bien, ahora ya sí, vamos a pasar a este ejercicio, un ejercicio muy sencillito, y lo que quiero es que implementemos una API REST para gestionar ítems, para gestionar elementos de una aplicación de notas, ¿vale? Por ejemplo, una aplicación de la lista de la compra, ¿vale? Esta aplicación se suele denominar to do, cosa de la lista para hacer en inglés, y de hecho hay un sitio web que se llama ToDo.mvc, que es un sitio web muy curioso, que tenemos la misma aplicación de gestión de listas de tareas, pero con todos los frameworks MVC o MV de cualquier tipo, sobre todo la parte front, ¿no? Entonces podemos ver con Backbone, con Ember, con etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer una API REST, ¿no? Luego, si queréis, os enseño el cliente jQuery. Mañana veremos el cliente jQuery de este backend REST. Entonces, como todavía no hemos visto base de datos, lo vamos a hacer en memoria y esto es lo que quería que vieseis, ¿no? Una vez que nosotros ya controlamos un poco la tecnología y sabemos cómo implementar API REST, pues vamos a ver una definición de alto nivel de una API REST. Esto sería la definición de alto nivel de una API REST en la que se nos dice, por ejemplo, para consultar ítems, utilizando el método GET sobre esta URL, porque el servidor le vamos a alojar aquí sobre todo, obtendremos un resultado similar a este y con 200 OK. Como veis, cada elemento tiene un ID que es necesario para que funcione la API REST, una descripción y saber si está checked o no, si ya está como comprado o no, ¿no? Si queremos obtener información de un ítem concreto, en este caso la URL contiene el ID de ese ítem concreto, también es por GET y la respuesta pues solo tiene el
el elemento concreto. O también podría devolver not found en caso de que ese elemento ya no estuviera, ¿no? ¿Que queremos modificar los ítems? Pues utilizando el método put, la misma URL del ítem que queremos modificar, pasándole en el header el content type application JSON, application JSON, en el body le tenemos que pasar el contenido del nuevo ítem y como resultado nos devuelve habitualmente el ítem que acabamos de modificar. Y el delete, pues ya sabéis cómo es, básicamente el método es delete al ítem concreto y nos devuelve como resultado el ítem que acabamos de borrar, ¿vale? Entonces, vamos a implementar este ejercicio. Vamos a hacer un proyecto nuevo. Esto es lo que tendríais que hacer vosotros, ¿no? Spring Starter Project. Lo bueno de utilizar el mecanismo de Spring Starter Project, vamos a llamarle 1, es que es mucho más fácil de hacer que hacerlo a mano con Maven, pero lo podríamos hacer con Maven. Directamente copiamos un POM XML que tengamos por ahí que nos sirva y ya está. Aquí nos está preguntando cómo vamos a llamar el proyecto y cómo vamos a llamar el proyecto desde el punto de vista de Maven, ¿no? Entonces, es conveniente que le llamemos de la misma manera para no liarnos. La versión, bueno, este curso no estamos haciendo especial hincapié en gestión de proyectos, versionado, etcétera, pero bueno, esta, como primera versión, esta suele ser la razonable, ¿no? Para un proyecto Maven. Aquí le podemos poner una pequeña descripción, items, REST API, y como package por defecto, pues bueno, pues podemos poner con escuela it.spring.rest. Bueno, todo lo demás lo dejamos por defecto. La versión elegimos la última. Podríamos incluso elegir la 1.4M3. Eso es la última snapshot de desarrollo que tienen en la 1.4, que están a punto de sacarla. Pero bueno, nosotros nos vamos a conformar con la última versión estable, que es la 1.3.5, y necesitamos web. No necesitamos Mustache porque no vamos a hacer nada de templating. Y lo que sí que nos puede venir bastante bien, a ver dónde tenemos. Estoy buscando las DevTools. Voy a poner aquí en el buscador. Aquí están en core, ¿no? Las DevTools, si os acordáis, nos ayudan a que cada vez que guardemos el fichero fuente, la aplicación se reinicia de manera que podemos inmediatamente ir a ver el nuevo código desplegado, ¿no? Decimos a finish. En realidad lo que está haciendo es haciendo una petición a una página web. Esto que acabamos de hacer también lo podríamos hacer desde esta página web. La página web startsprint.io hace justo lo que nosotros hemos hecho a través de Spring STS. Lo que pasa es que lo bueno que tenemos aquí es que nos bajamos un zip que descomprimimos y ya lo tenemos todo disponible. Es decir, incluso no necesitamos ni Spring STS, ¿veis? Lo que os decía, las versiones, el tipo de proyecto, el nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos las dependencias, podemos poner las DevTools, que podríamos poner web, ¿no? Y si le damos a Generate Project, este zip es justo lo que tenemos ahora mismo en Spring STS. Bien. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a cerrar esto. Ahí. Nos vamos a ir al ejemplo de clase. Aquí nos genera código. Nos genera la aplicación porque siempre igual. Lo que pasa es que lo que hace Spring es que el nombre que le hemos puesto a la aplicación pues nos lo pone ya directamente en la clase. A mí no me gusta mucho porque total prefiero llamarle application. También va por gustos. Si solemos tener muchas aplicaciones abiertas y a todas las llamamos application, pues eso dificulta buscar. Pero bueno, a mí me resulta mucho más cómodo. Y ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, incluso nos hace aquí un pequeño test, que luego también hablaremos un poquito de testing. Nosotros, como no vamos a hacer testing, pues ponemos ese test. De hecho, ponemos también el paquete. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a recopilar. Necesitamos una clase de entidad. Necesitamos poder gestionar la información de la API REST. Hemos dicho que lo que queremos es gestionar ítems. Pues lo razonable es crear una clase que se llame ítem, ¿no? ¿Y qué campos va a tener esta clase? Pues no lo sé, pero seguro que necesita un identificador, ¿no? Le podemos poner log, incluso si queremos, que así tenemos más margen, por así decirlo.
caben más números en un long que en un int. Y además, si nos fijamos en el enunciado, todo ítem tiene un description y un checked, ¿no? Bueno, pues private description, private boolean, checked. Cuando hablamos de checked, hablamos de checked, completed, de lo que queramos. Bueno, los que estéis experimentados ya en Java, pues sabéis que ahora empieza el engorro de crear el constructor, crear los getters, crear los setters, etcétera, 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 ¿no? Lo bueno que tenemos es que Eclipse nos ayuda mucho. Entonces, si le damos a source, generate getter y setter, le decimos que queremos un getter y un setter para cada uno, que lo puede hacer. Le podemos dar a source, generate toString, que viene muy bien para depuración. Y le podemos dar source, generate constructor usando fields, que es también bastante habitual. A mí me gusta formatear el código después de hacer esto, porque como veis acaba bastante mal formateado, cosa que se puede hacer aquí en source format. Y para que funcione correctamente el mecanismo de conversión de JSON a objeto, es conveniente, es necesario que pongamos un constructor sin parámetros. Por eso le ponemos un constructor sin parámetros. Bueno, pues ya tendríamos la clase item, ya tenemos la aplicación, pero nos falta lo más importante, nos falta el controller, ¿no? Entonces aquí tenemos la clase items_controller y aquí empezaríamos a hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Lo primero va a ser un controlador de tipo res, pues resController. ¿Veis que me ha aparecido el import automáticamente? Al que no tenga experiencia mucho con Eclipse, cuando yo pulso control espacio. Bueno, realmente lo que ocurre es lo siguiente. Yo tengo un error y él me sugiere importar automáticamente esa dependencia. Pero eso también lo podemos hacer poniéndonos aquí y pulsando control espacio. Si yo aquí ahora mismo pulso control espacio, él automáticamente me pone el import. Además, le podemos decir lo de request mapping, que lo acabamos de aprender, ¿no? Y podemos poner items, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos que decidir qué atributos van a albergar la información, ¿no? Si nosotros ponemos un concurrent map que va a relacionar los ítems con un ID, es justo la que habíamos utilizado para los anuncios. Bueno, como os digo, no os preocupéis porque en cuanto pasemos a la parte de base de datos, esto lo vamos a sustituir por acceso a base de datos, ¿vale? Pero intento ir paso a paso en el curso y para que no nos perdamos, vamos a dejar la base de datos de momento de lado y vamos a centrarnos en la API, ¿no? Y luego nos hace falta un atomic long, que es un generador de IDs, ¿vale? Es decir, es un contador de IDs que vamos incrementando cada vez que necesitamos un nuevo ID. Y luego, pues nada, cada uno de los métodos. Vamos a escribir rápidamente los métodos que necesitamos y luego echamos un vistacito, ¿no? Lo primero que vamos a necesitar la lista de ítems. Luego el ítem concreto. Luego vamos a poder actualizar un ítem. Vamos a poder borrar un ítem y vamos a poder create ítem o new ítem, ¿vale? Estas son las operaciones que están especificadas en las transferencias. A partir de aquí, bueno, pues a partir de aquí vamos a poner el import de esto. Podemos poner los request mapping. Este request mapping sería value igual a barra, porque me van a pedir todos los ítems de esta manera. El request method igual a request method.get, ¿vale? Aquí lo mismo
pero para un ID concreto, y aquí lo mismo, pero en este caso por post, ¿vale? Y en este caso la raíz, ¿vale? Para crear un nuevo ítem. Update item sería ID, sería put, y delete item sería delete, ¿no? Vale. Bueno, un detallito antes de seguir avanzando es que estoy constantemente repitiendo request method. Bueno, Spring, Java tiene una cosa que yo puedo hacer un import static. Yo puedo hacer esto. Import static punto asterisco. Y al poner ese static aquí, me deja hacer esto. Que sí, es una tontería, pero bueno. Se queda un poquito más limpio el código, ¿no? Bueno, pues ya que tenemos esto, pues nada, pues ¿que quiero toda la lista de ítems? Pues items.values. ¿Que quiero el ítem concreto? Pues igual, item.get. Claro que es el ID. Bueno, pero para eso tenemos que hacer el path variable, ¿no? Porque necesitamos coger ese ID de la URL, ¿no? Pues nada, entonces aquí ahora if item es distinto de null, claro, aquí tenemos el problema, como nos gustaría devolver el not found, pues entonces aquí tenemos que poner el response entity, es decir, el elemento que nos permite devolver más información de la de solo el propio elemento. Return new response entity indicando el valor ítem y claro, nos solicita también el estado y aquí pues nada, ¿no? New response entity y aquí podemos decir not found. Aquí que queremos hacer un nuevo ítem, pues para un nuevo ítem, pues aquí no hay mucho problema, ¿no? Porque a last ID le pedimos que nos devuelva el último utilizado. Y aquí sí que podemos decir items.put ID. Claro, aquí necesitamos el ítem. ¿El ítem dónde está? El ítem está aquí. El ítem está en el request body. Bueno, pues como el ítem está en el request body, pues le podemos poner y el método nos solicita que le devolvamos el nuevo ítem. Hay que tener en cuenta que este ítem debería tener como identificador el ID que acabamos de seleccionar para él, para que al devolverle tenga el ID. A la hora de actualizar el ítem, vamos a copiar este esquema de aquí que nos ha venido muy bien. Vale. Igual path variable long ID response entity vale, porque el tipo de vuelta debería ser este. Muy bien, ¿no? Entonces date ítem, vale, aquí lo que tenemos que hacer es, si nos piden que actualicemos ese ítem, si ese ítem está, recordáis items.put id y le paso el nuevo ítem, pero asegurándome, claro, se nos había olvidado el request body, ese nuevo, bueno, vamos a ponerle updated item para que no colisione. Al ponerle updated item, pues aquí podemos decir updated item y aquí en updated item set ID el ID. Bien. Y por último en delete, pues aquí podemos
Y aquí bueno, vamos a pasar igual el response entity y el variable el ID para poder hacer en vez de get remove y así poder decir vale, una cosa aquí Micael en el sí. delete nos preguntan, tengo una duda con el delete. En caso de querer eliminar varios objetos que cumplan unos filtros o parámetros, ¿cómo lo haría? Vale, en el caso del delete, si tú quieres borrar varios, entonces lo que deberías hacer sería, lo primero, no incluir el ID de uno en concreto en la URL, es decir, sería una cosa así, y luego deberías trabajar con un parámetro, con una query, ¿vale? Entonces, imagínate, sería, vamos a suponer que quisiéramos, aquí no hay, a ver, aquí no hay mucho estándar, no, diré de otra manera. Aquí hay muchos estándares diferentes, ¿vale? Cuando nos salimos de la identificación de recursos por URL y entramos en filtrado en base a parámetros de la query, hay diferentes maneras de entenderlo, diferentes maneras de hacerlo, ¿vale? Hay algunos estándares, pero que no son ampliamente utilizados. Entonces nosotros aquí podríamos utilizar un poco lo que quisiéramos. Básicamente lo que estaríamos diciendo es, yo quiero borrar, imagínate, de esta manera podría borrar todos. Si yo quisiera, le podría poner aquí un request param, que fuera la query. Vamos a ver, por ejemplo. Sí, query o Q para que sea un punto corto. Y aquí tendría que empezar a decidir cómo lo quiero hacer. Podría mandar, por ejemplo, en la query, como hemos hecho aquí, ¿vale? Estoy pensando aquí, por ejemplo. Este formato que tiene Google es un formato de consulta. Y básicamente ellos han puesto en el atributo Q un formato que ellos han inventado que separa valor, el nombre del campo, valor. Pero claro, el valor podríamos querer que fuera con asteriscos y con expresiones, ¿no? Entonces todo esto se puede llegar a complicar mucho. Vamos a suponer, por ejemplo, querer borrar todas los ítems que estén check, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿dónde está? Aquí. En ese caso, por ejemplo, en query podríamos poner, vamos a ver, podríamos asumir que la URL sería algo así. Server items Q igual a checked true, ¿vale? Como, es un poco como lo ha hecho ahí, ¿no? Pues en ese caso sería algo así. Tendríamos que recuperar el valor de query, que ya le tenemos aquí. Tendríamos que hacer un poco lo que hemos hecho antes, de guardar, vamos a ver, el query, podríamos hacer el split por los dos puntos. Y aquí podríamos, vamos a suponer que solo se puede especificar un parámetro, que se puede especificar más. Por ejemplo, field, que sería parts de 0, string value, que serían parts de 1. ¿Vale? Entonces, aquí, como no tenemos una base de datos, sino que tenemos una estructura de datos de memoria, tendremos que consultar la información. Entonces, podemos recorrernos, vamos a hacer una lista, por ejemplo, ítems, bueno, lo podemos hacer directamente, no nos va a dejar, sí que nos va a dejar, no, lo podemos hacer directamente, por favor. Entonces podemos decir, por ejemplo, items.values, aquí. A ver, como este field ahora mismo lo tenemos de manera genérica, tendríamos que utilizar reflexión y eso podría ser un problema. Vamos a asumir que solo se
permite esta query y el valor true o false, ¿vale? Vamos a asumir eso porque yo creo que va a ser mucho más sencillo. Entonces, este boolean va a ser checker, ¿vale? Vamos a quedar con eso. Bien, aquí podemos decir boolean.parseBoolean y ahora sí, if item.getIsChecker es igual a los que yo estoy buscando, ¿vale? Entonces items.remove item.getID, ¿vale? Porque yo quiero borrar que se encontró. Entonces, si yo me quiero quedar con los que voy a borrar, para devolverlos como ítems, que puede ser una cosa interesante, que me puedo hacer eso. Importo el list, bien. Y ahora mismo, después de haber hecho eso, yo lo que tendría que hacer es, bien, devolver eso es. Y aquí podría devolver una colección de ítems que acaban de ser borrados, ¿vale? La forma de hacerlo sería similar a esta. Obviamente, para gestionar esta query hay que hacer mucho más, ¿vale? No es solo como hemos hecho aquí, que en un supuesto que solo podíamos tener este valor, sino que habría que procesarla de manera concreta, ver hasta dónde llegamos, etc. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a probar a ver si funciona, porque no lo sé. Entonces vamos a probar. ¿Cómo probamos a ver si funciona? Pues ejecutando la aplicación. Ejecutando la aplicación. Y vamos a utilizar esta aplicación desde Postman. Lo ideal es hacer test, ¿vale? Lo ideal es hacer testing de todo lo que hagamos. Nosotros, como nos estamos centrando mucho en la parte tecnológica, no estamos haciendo testing. Pero vamos a ver si nos hacemos el curso, ver un poquito, que solo sea un poquito de testing, porque creo que es muy importante que tengáis ciertos conocimientos de testing para hacer la aplicación web. Nos Acabo de dice abrir... Micael Sí. que ya está totalmente entendido. Que no te Ok, preocupes. perfecto. Vamos a hacer de todas maneras, vamos a probar la aplicación, porque no hemos puesto a programar y lo mismo me he equivocado en la mitad de las cosas. Entonces, lo primero lo que yo recomiendo es hacer test, ¿vale? Pero bueno, como todavía no sabemos qué tecnología hay para hacer test, lo que vamos a hacer es hacer los test a mano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar la más sencilla, ítems, a ver si funciona. Bueno, parece que funciona porque nos ha devuelto un array vacío. Como no tenemos ítems, pues tiene buena pinta. Bueno, pues vamos a intentar crear un ítem. Vamos a ejecutar post. Vamos a decirle que le vamos a pasar JSON en el body que vamos a meter de manera en bruto. Acordaos que tenemos que decir en bruto, ¿vale? Y aquí le tenemos que decir description comprar pan. Checker false, porque todavía no lo hemos comprado, ¿no? Y bueno, no hay que hacer mucho más. Posen, vale, ejecutamos, nos dice que ok, y ahora podemos volver a la lista, decir send, y efectivamente nos indica que se ha hecho la de comprar pan. Podemos ir a poner otra, leche también, y tampoco lo hemos hecho. Entonces, cuando volvamos a la lista de todas, nos dirá que tenemos dos, cada una con su ID, que es lo correcto. Ahora vamos a modificar una, ¿no? Entonces podemos hacer put. La primera, vamos a considerar que el raw put, eso es. Bien, la primera, vamos a considerar que ya hemos comprado. Put, ¿dónde están? ¡Ay! Nos dice, fijaos, nos dice un soporte en MediaType, pero esto no lo hemos hecho nosotros. Claro, ¿por qué nos está diciendo esto? Porque fijaos, le estamos diciendo que el texto se lo vamos a enviar como texto. Vale, al poner aquí text, él lo interpreta, pero él nos está diciendo, yo no entiendo el texto, yo solo entiendo JSON. Al poner JSON, ya él directamente es el que nos pone en la application.json. Entonces, al hacer send, haciendo OK, y al hacer el get otra vez,
tenemos la lista en la que comprar pan ya está true y comprar leche sigue a false, ¿vale? Bueno, entonces con esto ya tendríamos hecho el ejercicio y si tenéis alguna duda, si no Por aquí continuamos. te dice si vamos a ver Sí. alguna herramienta de ingeniería inversa para generar automáticamente una API REST con Spring MVC a partir de un documento de contrato o modelo de base de datos. Pues en principio no. En principio no estaba pensado hacerlo, ¿vale? A ver, pongo un poco en contexto y luego ya si nos queda tiempo lo podríamos ver. Cuando nosotros veamos base de datos, nosotros vamos a modelar la base de datos con clases Java. Es la manera más cómoda, o por lo menos a mí es una de las maneras más, que me resulta más cómoda de modelar, y el propio Spring, junto con la librería JPA, se encargan de generar el esquema de la base de datos, ¿vale? Bueno, pues igual que generan el esquema de la base de datos, también son capaces de generar una API REST para esos datos, ¿sí? Lo que se llama Spring Data REST. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa API REST es HEITOAS, es de nivel 3, es hipermedia. Entonces es ligeramente más complicada que la que estamos haciendo nosotros ahora. De todas maneras, el proyecto que tenemos aquí, ¿no? Spring Data REST, si queréis echar un vistacillo, aquí le queda, ¿no? Entonces, Spring Data REST es un proyecto que nos permite ofrecer como una exposes, muestra una API REST descubrible, que es lo que os decía del nivel máximo, ¿no? De HEITOAS, que se llama, para tu modelo utilizando HAL como media type. HAL es lo de hipermedia. Entonces, básicamente genera automáticamente una API REST, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, esta es una herramienta que se podría utilizar. Por otro lado, hay una herramienta muy interesante, Hipster, que esta sí que no la vamos a ver porque se nos va un poco del tiempo, que no solo te genera el backend en Spring Boot, sino que además te genera un front en Angular 1. Han dicho que lo van a hacer con Angular 2 cuando salga la versión final, pero todavía no. Entonces, te genera todo el backend completo a partir de un modelo de datos que tú puedes incluso desarrollar interactivamente vía web. O sea, esto que os estoy enseñando es un modelo de datos, ¿sí?, que tú puedes interactivamente editar aquí, que este JSON que veis a la izquierda lo podéis hacer así si escribieseis el texto en vez de interactivamente. Bueno, pues partiendo de esta información, él no solo genera la base de datos, sino que genera el backend completo, la API REST y además un cliente hecho con Angular, ¿vale? Ya os digo, no lo vamos a ver, pero bueno, si tenéis interés podéis echar un vistacito a JGest, ¿vale? Ok, gracias. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Bien, pues vamos a continuar. A ver dónde nos hemos quedado. Muy bien, esta es la API REST. Vale. Un detalle importante es la conversión entre objetos JSON, perdón, entre objetos Java y JSON y el formato JSON, ¿no? Aunque los ejemplos que hemos estado haciendo no lo han requerido, es posible que nosotros tengamos que tunear o tengamos que modificar ligeramente la forma en la que se hace esa conversión. Lo primero que hay que saber es que Spring utiliza internamente Jackson. Jackson es esta librería de aquí. Yo creo que se me ha quitado la cámara. A ver. Mira, Sara, ¿me ves? Es que creo que Te vemos, se te me ha vemos. quitado la cámara. No Vale, te preocupes. perfecto. Bueno, Jackson es la librería, una de las librerías más utilizadas que se utilizan para trabajar con JSON, con JSON en Java. Entonces es la librería que utiliza por defecto Spring. Aquí tenéis toda la documentación de la librería, las preguntas frecuentes. Como veis, es una librería bastante extensa, que tiene muchísimos detallitos y que, bueno, hay veces que no es trivial. Afortunadamente, Spring hace mucho por nosotros, lo configura todo con los valores por defecto y ya está, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que conviene meter mano, ¿no? Que conviene realizar algunas modificaciones. Lo más sencillo es utilizando anotaciones dentro del propio modelo. Por ejemplo, imaginad que nosotros tenemos una aplicación
una API REST que tiene libros y que los libros están relacionados con los autores que los han escrito y luego los propios autores están relacionados con los libros que han escrito. Es decir, un modelo similar al que veis aquí. Tenemos una clase con una serie de datos y una lista de autores y luego tenemos los autores con una serie de datos y una lista de libros, ¿no? Que aquí tenemos reflejado en el diagrama UML. Obviamente he simplificado y no he puesto los getters, los setters y los constructores porque no son relevantes, ¿no? Entonces, claro, si nosotros tuviéramos una API REST y alguien nos pidiera la lista de libros, podríamos tener un problema, porque con el mecanismo por defecto de conversión a JSON, lo que intenta hacer Jackson, la librería de conversión, es intentar devolver todos los atributos del objeto como elementos JSON. Y si ese objeto tiene un atributo que es una lista de más objetos, pues lo que hace es recorrer esa lista y aplicar el mismo criterio. Y así sucesivamente. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que como un libro tiene un autor y un autor tiene un libro un autor un libro, empezamos a entrar en bucle y al final lo que acabamos es con un error por Stack Overflow o un error similar, ¿no? Entonces, en casos como este es muy conveniente ser capaces de modificar el comportamiento por defecto. Lo tenemos en el ejemplo 4, quiero que lo veáis. Quiero que veáis el ejemplo del comportamiento, ¿no? Imaginad, nosotros tenemos aquí la aplicación, tenemos el autor, que como os decía tiene la lista de libros y luego tiene, bueno, pues todos los getters, los setters, etcétera. Y tenemos el libro, que igual, lo mismo de antes. Y aquí, por ejemplo, tenemos un controlador REST, para que veáis el ejemplito. Es un controlador REST muy sencillo, que tú le pides la lista de libros y te lo devuelve, la lista de autores y te lo devuelve. O un libro concreto o un autor concreto. Y aquí tenemos un método de inicialización que da de alta algunos objetos porque quiero mostraros el efecto que ocurre, ¿no? Un detallito, nosotros no lo hemos visto hasta ahora, pero si quisiéramos inicializar algo del controlador, lo ideal es utilizar un método cualquiera y poner una anotación que se llame postConstruct. Eso lo que quiere decir es que se va a ejecutar este método antes de que este controlador pueda recibir peticiones, pero ya va a tener disponibles todos aquellos elementos que hayamos inyectado con AutoWire, ¿vale? Todavía no hemos inyectado ninguno, pero en cuanto pasemos a base de datos lo vamos a ver, ¿no? Entonces, quedaros con la idea de que postConstruct es una especie de constructor que se ejecuta cuando está todo listo para ser utilizado. Bueno, vamos a ejecutar la aplicación. Sí, ejecutamos la aplicación. Arranca. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Libros. Y fijaos lo que va a pasar. Libros. Me ha dado un error que no era el que me esperaba. Voy a echar un vistacito. Sí, uy. ¿Veis lo que ha pasado? StreamToolSuite no responde. No responde porque está intentando hacer esto. Este error es un poco raro. Fijaos, me ha dicho 200 OK, pero me ha dicho que esperaba 2 puntos en vez de una T, a saber lo que le ha pasado por dentro. Y aquí tenemos una excepción. ¿Veis? Como que la traza de excepción es siempre igual. Claro, porque al final pues incluso no cabe en la consola de Eclipse con la configuración por defecto. Básicamente lo que hemos tenido es un Stack Overflow error, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final he intentado hacer la serialización, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? Por si os lo encontréis vosotros. Pues podemos poner una anotación que es JSON ignore. Bueno, es una posibilidad. Si nosotros ponemos la anotación JSON ignore, lo que le estamos diciendo a Jackson es que cuando tenga que convertir este objeto a JSON, ignore esta relación y, por lo tanto, si pedimos todos los libros, pues que salga solo esto. Eso es una posibilidad. Pues si vamos al ejemplo 5, es exactamente igual que el de antes, pero tenemos JSON ignore.
Vamos a abrir la aplicación. Pues vamos a Postman y a los libros. Bien, nos devuelve. Y de hecho, si ponemos autores, que también le tengo como JSON ignore, nos pasa lo mismo. Pero claro, es una solución demasiado drástica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos perdido toda la información de relación entre ellos. Entonces, claro, lo ideal sería que en función de la URL que yo estuviera solicitando me diese más información o menos información. Es decir, cuando yo estoy pidiendo una lista de autores, una lista de libros, perdón, pues a lo mejor me podrían venir sin autores. Pero cuando yo estoy pidiendo un libro concreto, pues a lo mejor lo ideal sería, lo bonito sería que me viniese con sus autores. Y lo mismo pasa con los autores. Yo pido la lista de autores, a lo mejor que me manden sin libros. Y si pido la lista de libros, perdón, si pido un autor en concreto, que me venga con la lista de libros, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues hay una cosa, bueno, voy a explicar esta transparencia, pero se va a entender mucho mejor con un código. Hay una notación que se llama JSON View. Entonces, cuando tú pones JSON View en unos atributos, tú con eso lo que le estás diciendo es que estos atributos quieres que aparezcan cuando desde la API REST se seleccione esta vista, este conversor de JSON, ¿no? Y lo que pasa es que cuando el desarrollador de la notación JSON View decidió que había que ponerle una manera de diferenciar varias JSON View dentro de una clase, pues en vez de ponerle un nombre como una string, decidió que había que crear una interfaz, ¿vale? Lo que pasa es que esta interfaz es un poco especial, porque no está diseñado para que nadie implemente la interfaz, sino que es una interfaz que se utiliza solo para identificar una vista de autor en JSON, ¿vale? Entonces, independientemente de este detallito que puede parecer un poco raro, conceptualmente está bastante claro. Yo quiero que este atributo, este atributo, este atributo aparezcan en la vista básica de un autor. ¿Y cómo yo activo en la API REST que se me aplique esa vista básica? Pues muy sencillo. Yo básicamente en el método del API REST que devuelve los autores, yo simplemente le digo que quiero usar el JSON View de la vista básica de autor. Entonces, cuando yo ejecute este método, obtendré esta información. ¿Por qué? Porque en la vista básica, ¿ves?, contiene estos atributos. Ahora bien, lo ideal sería hacer otra vista básica en la que estuviese, por así decirlo, todos los libros. Pero ojo, los libros tampoco pueden meter a los autores y los autores en los libros, tal, porque si no tenemos el mismo problema, ¿no? Entonces, lo que viene a decir es que si tú quieres que haya otro atributo, por ejemplo, en este caso, ¿veis? Tú dices, este atributo está en la vista básica, que es el que hemos hecho antes. Bueno, pues yo me puedo hacer otro JSON View, en este caso diciendo que quiero que se muestren los libros, que esta es la vista en la que se muestran los libros, ¿vale? Entonces, aquí ahora viene un poquito lo más difícil, ¿vale?, que es un poquito difícil de entender, pero yo creo que cuando se entiende es muy útil, es que, claro, que fijaos, tú quieres mostrar los atributos básicos, los libros de ese autor y los atributos básicos de los libros. Fijaos, ¿no? Cuando yo estoy solicitando la información de un autor, ¿qué es lo que quiero? Los atributos básicos del autor, los libros que tiene, pero de cada libro yo lo que quiero son los atributos básicos de los libros, ¿no? Entonces, hubiese sido tan fácil como poner la notación JSON View y haber dicho aquí, pues yo quiero los atributos básicos de los libros, los atributos, o sea, la relación de libros del autor y los atributos básicos de los libros, ¿vale? Yo le podía haber dicho la lista de todas las anotaciones que yo quiero que aparezcan. Bueno, pues resulta que el que implementó la librería, que sus motivos tendría, pero a priori me parece un poco raro, no permite que se le pasen varias
varios nombres de interfaces a la anotación JSONView. Solo permite que se le pase uno solo. Entonces, claro, tenemos un problema. Bueno, pues la manera que han elegido de solucionar el problema, que bajo mi punto de vista es una cosa un poco extraña, es la siguiente. Tú te haces un interfaz nuevo, que le llamas, por ejemplo, autor detalle, y haces que esa interfaz herede de todos y cada uno de los interfaces que quieres que aparezcan en esa vista. ¿Vale? Vuelvo a repetir. En vez de pasarle una lista de anotaciones o de tipos de atributos que a ti te gustaría ver cuando te pidan la información, lo que haces es pasarle el nombre de un único interfaz. Pero esa interfaz tiene que heredar de todos aquellos interfaces que tú quisieras mostrar en esa petición. ¿Vale? Entonces, como veis, el interfaz muéstrame la información de detalle de autor, que se llama autor detalle, hereda de todos aquellos interfaces que hemos utilizado para anotar los atributos. ¿Y con eso qué conseguimos? Bueno, pues con eso conseguimos justo lo que queremos. Y es que cuando pidamos la información del autor, nos devuelva los atributos básicos del autor, todos sus libros y de cada libro los atributos básicos del propio libro. ¿Vale? Entonces, de esta manera lo que conseguimos es que un modelo con una relación bidireccional se pueda consultar como nosotros queremos desde la API REST. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la prueba para que veamos que funciona y ahora si tenéis dudas las podemos resolver. Entonces, esto estaba en el ejemplo 7. El ejemplo 7 ya lo tenemos completamente hecho. Vale, vamos a ver qué arranca. Y en Postman. Vamos a poner los libros. Espera un segundito. Estoy comprobando que está todo como nosotros queremos. Bien, claro, efectivamente. Claro, cuando pedimos la lista de libros y la lista de autores, es justo lo que queremos, que nos salga la información de alto nivel. Pero cuando solicitamos la información de un libro concreto, cuando solicitamos la información de... igual, ¿qué pasa? Porque es libros, perdón, me equivoco de borrarlo. Cuando solicitamos la información de un libro concreto, nos muestra los atributos básicos de ese libro, la lista de autores y los atributos básicos de los autores. Que es justo lo que le hemos dicho. Si os fijáis, lo que le hemos dicho es, oye, cuando se ejecute este método, yo quiero que me enseñes, en realidad, lo ideal hubiese sido haberle dicho algo como esto. La verdad es que no era tan difícil. Fijaos. Lo ideal hubiese sido hacer algo así. Te habría dicho, bueno, pues yo quiero que me enseñes todos los atributos básicos de un libro, la relación, es decir, todos los autores de un libro y además de cada autor quiero que me enseñes sus atributos básicos. Bueno, pues no se puede hacer así y te obligan a hacer esta interfaz que veis aquí que hereda de todos los atributos que tú quieres mostrar. ¿Vale? Entonces, este es el pequeño detallito que no pasa nada, se aprende y ya está. ¿Vale? ¿Alguna consulta sobre este tema? ¿Sara? ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Vale. Sí, perfecto. Nos dicen por aquí que es un poco lioso. Si puedes darle un repasito. Sí. A ver, básicamente es lo siguiente. Es muy... lo que es lioso es la manera de hacerlo, pero quiero que conceptualmente se entienda bien. Tú básicamente lo que le dices es... Bueno, voy a verlo con las transparencias porque creo que queda más claro. Tú simplemente dices es... Yo, como no puedo mostrar todos los atributos porque tendría un bucle, yo lo que le digo es que divido los atributos como en partes. Y divido y le llamo unos atributos básicos y otros atributos, pues
llamo, no sé, libro, por ejemplo. Aquí estoy diciendo que este forma parte de los atributos básicos, este también y este también. En este ejemplo le estoy diciendo que este forma parte de los atributos básicos y este forma parte del atributo que yo he llamado libros, que le podría haber llamado complejos o le podría haber llamado relaciones. Bueno, le he decidido llamar libros para que quede claro que se muestran solo los libros, ¿no? Entonces, donde viene la confusión no es aquí, porque cuando nosotros queremos mostrar cuando queremos mostrar los atributos que forman parte de un tipo, del tipo básico, es tan fácil como la misma anotación incluso. JSON view, básico, autor.básico. Perfecto. Es decir, muéstrame solo los atributos que estén anotados con autor.básico. Ya está, que es este básico que está dentro de autor. Lo que pasa es que cuando queremos enseñar varios, cuando queremos pasar varios a JSONView, pues lamentablemente no le podemos pasar una lista de todos los atributos que queremos mostrar. Le podemos pasar solo una interfaz. Y claro, ¿cómo aglutinamos? ¿Cómo agrupamos? Bueno, pues aquí está la cosa rara. La manera de aglutinar es hacer una interfaz que herede de todos aquellos atributos que queremos mostrar, ¿no? Entonces, de esa manera, pues conseguimos justo eso, que es un poquito enrevesado. Entonces, claro, es un poco enrevesado al principio, pero luego te da muchísima flexibilidad, porque tú puedes en cada método de la API REST decidir qué atributos concretos mostrar, lo que te permite jugar con varias vistas, la vista básica, la vista avanzada, etcétera, etcétera. ¿Alguna consulta más? Ok, pues de momento... Ah, bueno, mira, espera, sí. ¿Por qué has definido el ID con un long? No sé si se ha explicado antes. Bueno, a ver, aquí en realidad un poco igual, porque nosotros estamos simulando lo que luego haremos con base de datos, ¿vale? Entonces, la pregunta pertinente vendrá cuando vayamos a base de datos. ¿Qué tipo se suele utilizar para identificar un ID? Bueno, pues cuanto más números quepan, más difícil será que se dé la vuelta, es decir, que se te acaben los identificadores. Entonces, normalmente todo el mundo utiliza long porque es el que tiene 2.000 millones y ese, bueno, es el que es mucho más difícil que se acaben los IDs, ¿vale? 2.000 millones, no, tiene más, creo. Ok, ¿esto No sé. reemplaza relaciones o joins en las bases de datos a nivel de los objetos en Java? Cuando vayamos a la base de datos, vamos a ver que las relaciones de entidades en la base de datos efectivamente se pueden modelar como atributos de tipo list dentro de las clases y por lo tanto sí que es una manera de modelar esas relaciones, ¿vale? Entonces, en vez de nosotros a mano, que justo lo vamos a ver, en vez de tener que hacer una base de datos a mano, hacer las clases, las relaciones entre foreign keys, etcétera, etcétera, lo vamos a hacer todo con clases que tienen listas de otras clases como atributo y con eso vamos a modelar todas las relaciones. Por eso precisamente os lo cuento aquí desde el punto de vista de la API REST, porque justamente vamos a poder hacer esta relación que hemos visto entre autor y Java, perdón, entre autor y libro, la vamos a poder hacer en Java y la vamos a poder meter en la base de datos, ¿vale? Hablando de base de datos, nos preguntan por aquí que cuándo vamos a ver el tema base de datos. Pues posiblemente mañana, ¿vale? Nos queda muy poquito de API REST, entonces ya posiblemente mañana empecemos con la base de datos. Trabajaremos bastante con base de datos, hacemos pequeños ejemplitos. El objetivo del curso luego es que veamos un par de aplicaciones más grandes, ¿vale? Para que, claro, aquí estamos jugando con una o dos entidades, pues vamos a ver con 5 o 6 entidades, muchos más controladores, una funcionalidad un poco de más alto nivel, y luego el tiempo que nos sobre pues le emplearemos para lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Para ver un poco de clientes SPA, cómo hacer uso del API REST, si nos da tiempo veremos un poquito de testing, un poquito de seguridad muy por encima, ¿vale? Para que tengamos una visión global de lo que es Spring, aunque no entremos en tanto detalle como estamos entrando en estos temas. También hablando del tema de base de datos, nos preguntaban antes, para la gestión de información en base de datos que trabajaremos en las próximas sesiones, ¿se usará Hibernate? Sí, vamos a utilizar Hibernate porque es la implementación por defecto que suele utilizar Spring. Y como base de datos vamos a utilizar MySQL. Aprovecho ya para pediros que os instaléis tanto MySQL
como el Workbench, ¿vale? Es decir, herramienta interactiva. Vale tanto para, da igual que estéis en Windows, en Linux o en Mac. Aprovecho para deciros que vayáis instalando MySQL, que vamos a echar un vistacito. Os vais a la página de MySQL, tal cual. Y espera. Enterprise Edition, aquí en Downloads. En vez de la versión Enterprise Edition, que es la comercial, os vais a Community Edition. Aquí la tenemos. Y os bajáis el Community Server y el Workbench, ¿vale? Vamos a utilizar tanto el Workbench como el Community Server, ¿vale? A lo mejor mañana todavía no lo utilizamos, pero es posible que sí, y si no sería la siguiente sesión, ¿no? Os bajáis y os instaláis el Community Server y el MySQL Workbench. Además, cuando os pida, posiblemente os pida la contraseña de root. Cuando os pida la contraseña de root, ponéis pass, ¿vale? De password, pass. ¿Por qué? Porque de esa manera todos los ejemplos que yo tengo, como supongo que es pass la contraseña, así no vais a tener problemas, ¿vale? Si ponéis otra contraseña, tenéis que tener cuidadito de cambiar los ejemplos, ¿vale? Ok. ¿Más detalles? ¿Se puede hacer un JSON view condicional? Es decir, mostrar un campo en función de su valor. No. No con JSON View. Si tú quieres hacer ese tipo de detalles, ya te tienes que ir a un conversor personalizado. Vamos a hacer un vistacito. Jackson. Para salir de dudas, pero vamos, posiblemente no. A ver, estoy viendo aquí que hay otro que se llama filter. Can we use JSON view filter to modify the... Sí, bueno, este es el view, claro. No, aquí te está diciendo que sí que puedes utilizar el view. Justo, básicamente lo que pregunta esta pregunta es si se puede utilizar el JSON View con Spring. La respuesta es sí. De hecho, ya es del año pasado y este es justo lo que acabamos de hacer. Pero con filter, vamos a ver. JSON Filter Spring. Vale, es que a lo mejor el JSON Filter sea un poquito más potente y sí que permite hacer lo que dices. Por eso... No, parece que sigue siendo estático, ¿vale? Por lo que estoy viendo aquí. Si quisieras hacer eso condicional, te tendrías que ir ya a la modificación de cómo se pasea el JSON. Es decir, tendrías que hacer un JSON de serializer. Entonces, un JSON serializer, vamos a poner JSON porque si no, claro, no busca. Un JSON serializer es un código en el que tú decides exactamente qué información mostrar y qué información no mostrar, y por lo tanto lo podrías hacer en base a lo que tú quisieras. Por ejemplo, aquí, este sería un item serializer, es decir, un serializador de ítems, que es, fijaos, ítem como lo hemos hecho nosotros. Entonces tú decidirías abrir el objeto, poner el ID, poner el name, poner el owner y cerrar. Si tú quisieras que ciertos campos de aquí se mostraran o no en función de su propio valor, pues sería tan fácil como poner un if. La forma de dar de alta un serializador es así. O sea, tú en el propio ítem puedes poner JSON serialize, le dices using esta clase. Entonces, Spring, cuando vaya a convertir este objeto a JSON, en vez de hacerlo con el sistema por defecto, utilizará esta clase que, como digo, pues tendría una pinta similar a esta, que creo que es un poco lo que tú quieres, ¿vale? ¿Más cosas? A ver, que miremos por aquí. En principio, creo que no me he dejado nada. No hay más preguntas relacionadas con todo esto que estamos viendo. Sí que tengo una que salió al inicio de la clase, pero que la preferí dejar para el final. Si quieres te la paso. Pues Nos mira, dice una duda conceptual.
¿Cuándo es necesario utilizar interface y o cómo implementarlas? Pues depende. Eh, como que sí. Como casi cada pregunta interesante, la respuesta suele ser depende. A ver, las interfaces en Java son definiciones sin implementación. Esos son interfaces en Java, ¿vale? Lo que pasa es que sirven para un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, yo podría decir, todos los objetos que a mí me lleguen a este método, quiero que implementen esta interfaz. De manera que cualquiera que quiera llamar a un método determinado, pues tendrá que hacer que la clase con la que pasa como parámetro implemente esa interfaz. Ese es un uso de interfaz. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene esto? Que tú dejas abierto a que cualquiera te pueda pasar objetos que él tenga sin necesidad de obligarles a que instancien una clase concreta. ¿Vale? Entonces, en diseño software, los interfaces se suelen utilizar cuando tú quieres marcar un comportamiento, pero sin necesidad de fijar una implementación concreta. Por ejemplo, cuando tú utilizas una lista en Java, tú dices list, hola. Bueno, a ver, para que quede un poquito más claro, voy a hacer aquí una clase rápidamente y aquí lo vamos a ver. Tú, por ejemplo, vale, para poder escribir aquí, ¿vale? Bueno, vamos a poner el método main que va a dar más. Tú, por ejemplo, dices, yo quiero una lista de coches, ¿vale? Y tú dices, coches. Bueno, pues, list es una interfaz, no es una clase. Entonces, como es una interfaz, tú no puedes hacer new de list, porque el sistema no sabe construir un objeto de list, pero sí que puedes hacer un new de array list. Aquí entonces tú ya acabas de tomar una decisión. Acabas de decir que quieres una lista implementada con arrays, pero podrías haber dicho que quieres una lista implementada como una lista enlazada. ¿Vale? Entonces, este es el uso más habitual de las interfaces. Pero hay otros usos que también suelen ser útiles. Por ejemplo, hay veces que habrás visto esto. Eso es lo que se llama un marker interface. Es una interfaz para marcar. Lo que estás diciendo aquí es que este autor se puede guardar en el disco duro. Claro, es un poco raro porque no me ha obligado a implementar ningún método ni nada. Bueno, es porque realmente la máquina virtual se da cuenta de que esta clase implementa esta interfaz, es la propia máquina virtual la que hace un montón de cosas, no tu propia clase, ¿vale? Entonces, ese es otro uso de los interfaces. Y hay otro uso que es un poco más chulo y es un poco más mágico, que veremos cuando veamos base de datos, es que tú vas a poder implementar una interfaz, es decir, vas a poder poner métodos, pero no vas a implementar esos métodos. Y lo bueno es que Spring los va a implementar por ti cuando arranque la aplicación. Entonces, es muy interesante porque tú vas a poner los métodos como si fueran consultas a la base de datos, pero tú no vas a implementar esas consultas. Y va a ser el propio Spring que cuando arranque la aplicación va a decir, anda, pues voy a implementarle yo estos métodos sin necesidad de que los implemente él. Entonces, es una cosa muy curiosa porque vamos a estar programando con interfaces gracias a que Spring hace las implementaciones, ¿vale? Entonces, esos serían los 3 casos de uso más habituales de interfaces en Java. Para definir comportamiento, para definir interfaz, aunque no implementes el comportamiento, como marker interface, es decir, que el implementar una interfaz signifique algo, o para framework avanzados como Spring, que tú vas a programar escribiendo interfaces y va a ser el framework el que va a hacer las implementaciones, facilitándote enormemente el desarrollo. Bueno, creo que ha quedado claro, ¿no? Sí. Tengo por aquí otra preguntilla que nos dice, si ya tengo un proyecto en Spring 3.1 con configuraciones en XML, web XML, dispatcher, servlet, etcétera, ¿es difícil cambiar por el uso de Spring Boot? Depende, no solo depende de todo eso que tienes, sino depende de cómo a ver, ¿cómo lo digo? De cómo de adaptado esté los valores por defecto. Me explico. Antes, para hacer una aplicación Spring, necesitabas el web XML, el dispatcher servlet, el application context, no sé qué,
pero podías poner lo mínimo necesario para que te funcionara, o podías liarte a configurar, tunear y cambiar cositas. Si tú utilizas esos ficheros con lo mínimo necesario para que te funcione, es bastante fácil pasar a Spring Boot, porque es básicamente borrar los ficheros, ¿vale? Prácticamente. Ahora bien, si tú estás utilizando esos ficheros configurando aspectos de bajo nivel, cuando te pases a Spring Boot también los vas a tener que seguir configurando. Lo que pasa es que se configuran de otra manera. Entonces, claro, te va a costar trabajo hasta que te des cuenta de cómo se configuran de esta otra manera. Normalmente suele ser más fácil de configurar. Por ejemplo, los servlets son más fáciles de configurar en una aplicación Spring Boot que en una aplicación con WebXML. ¿Por qué? Porque básicamente tú haces una clase que hereda de servlet, le pones la anotación web servlet y ya, ¿vale? Y automáticamente Spring, cuando arranca, se da cuenta de que está ese servlet, le da de alta, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Cuando tienes que configurar el application context con los bin, normalmente también Spring configura muchos de manera automática, ¿vale? Entonces, la conclusión es, si no has cambiado muchas cosas de las que te vienen por defecto, va a ser fácil. Si te ha gustado, si has ajustado algunos aspectos a tus necesidades particulares, sí que te va a resultar un poquito más complicado. Pero, bajo mi punto de vista, merece la pena y ya hay experiencias por la red, ¿vale? Por ejemplo, el otro día, hace creo que 2 semanas, estuve leyendo un artículo que era migración from Spring to Spring Boot. Y lo primero que decía es, bueno, que sí que les había costado un poquito, pero que había merecido la pena. Este es el que estuve leyendo, How We Migrated Our Backend. Este es. Aquí tenéis la URL. Y bueno, te explica cómo lo hicieron, que fueron quitando algunas cositas. Aquí les costó un poquito más por un detalle, y es porque estaban utilizando una aplicación en la nube con Spring Cloud y entonces se querían aprovechar de todas las ventajas que proporciona Spring para la nube. Claro, también depende de la aplicación que estés haciendo. Si es una aplicación muy normalita, pues es bastante más fácil que si la estás liando bastante importante, ¿vale? ¿Más cosas? Pues de momento no han salido más preguntas. ¿No? Pues si os parece lo podemos dejar aquí, porque ya lo que queda es entrar un poco más en detalle de cliente res en el servidor. Lo dejamos para mañana, ¿vale? Mañana vamos a hacer que nuestro servidor no solo ofrezca una API REST al exterior, sino que consuma una API REST de otros servicios que haya por internet. Vamos a ver si hacemos una pruebecilla con Flickr o con GitHub o con algún servicio así interesante. Es posible que nos dé tiempo y aprovechemos para ver clientes JavaScript que hacen uso de API REST, ¿vale? Porque eso nos permitirá cerrar el círculo de todo el tema de API REST. Y luego pasamos a la base de datos. Si nos da tiempo mañana, bien, empezamos un poquito, y si no, empezamos a la semana que viene, ¿vale? Ok, perfecto. Muy bien. Pues, si no hay más, gracias por la clase. Gracias. A ver, si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí, Sara. Ok, pues sí, y continuamos mañana entonces. Un Perfecto. saludo y gracias por la clase, gracias chicos por estar. Nos vemos mañana. Gracias. Chao, chao.